Masejet Makot Daf Tetzain Amud Alef 16a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, hagamos una pequeña introducción y recordemos lo que mencionamos al final de la clase anterior. Cuando una persona, por decir Reubén, peca, para que podamos darle un onesh, para que podamos darle un castigo, una consecuencia, debe haber previamente una hatra'a, una advertencia. Cuando decimos normalmente hatra'a, advertencia, nos referimos a una hatra'at vadai, una advertencia segura. ¿Qué me refiero a advertencia segura? Advertencia segura es cuando advertimos a Reubén que si hace tal y tal cosa, va a pecar y va a tener tal consecuencia, y Reubén al transgredir la advertencia de inmediato peca. Eso es una advertencia segura. ¿Por qué es segura? Porque está advirtiendo y él al transgredirla de inmediato peca, entonces es una advertencia segura, que seguro tiene efecto. O sea que seguro, si hace lo que hace, peca y tiene consecuencia. Pero hay otro tipo de atrat que se llama atrat safek, que es una advertencia incierta. Atrat safek, una advertencia incierta. Vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante. Cuando es una atrat safek, hay un mahloket entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que mencionamos al final de la clase anterior, si se considera una buena atrat o no. Según Rabbi Yohanan, Shme atrat es una buena atrat, una buena advertencia, y por ende se le da consecuencia al que peca. Y según Resh Lakish, no Shme atrat, no se considera una buena atrat, y por lo tanto si Reubén peca a base de una atrat safek, no, pues que pecó, todo está muy mal, pero no tiene consecuencia. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Ya vamos a ver un ejemplo de Atrat Safek ahorita a continuación. El mahloket que vimos entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que según Rabbi Yohanan Atrat Safek, Shme Atrat, y según Resh Lakish Atrat Safek, lo Shme Atrat, cuadra con otro mahloket que hay entre ellos mismos, en otro lugar. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Veazdu letamayu de itmar shevua sheochal kikar zehayom, veabarayom velo achala, Rabbi Yohanan Resh Lakish tamre tarbayu no lo que, Rabbi Yohanan omer, eno lo que. משום דעה בלאו שאין בו מעשה, וכי לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה, אין לו קימה לרש לקיש אמר. רש לקיש אומר, אינו לוקה, משום דעה בהתראת ספק, וכל התראת ספק, לא שמע התראה. Dice la Gemara lo siguiente. ¿Qué pasa? El siguiente caso. Una persona, por decir Reubén, hace un juramento, una shevuá, que voy, así dice él, juro que voy a comer este pan el día de hoy. ¿Quién dice esto? Reubén. Juro que voy a comer este pan el día de hoy. Pasó el día y no lo comió. O sea que transgredió su juramento, su palabra. Pero un segundo, para darle malkut, por transgredir la shevuá, tiene que haber que una atra. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? ¿Recibe malkut o no recibe malkut? Dicen ambos, Rabbi Yohanan y Resh Lakish, no hay malkut. Aunque transgredió la shevuá, transgredió el juramento, no se le da latigazos. ¿Por qué? Ambos están de acuerdo con la halajá que no hay malkut, pero hay mahloket el por qué. ¿Cuál es la razón? Rabbi Yohanan dice que no recibe malkut. ¿Por qué? Porque es un lav shem bo maaseh. Es una prohibición que transgredió, pero que no tiene una acción. ¿Sí? Robar es una prohibición con acción. Aquí, ¿cómo se transgredió? Él juró, ¿y cómo transgredió? A través de no comer, pasivo. Entonces, por un lav shem bo maaseh no hay malkut. ¿Sí? Así opina ¿quién? Rabbi Yohanan, que esa es la razón. Resh Lakish, como dijimos, está de acuerdo de que no recibe malkut, pero por otra razón. Porque él dice, esto es atrat safek. Y atrat safek, según Resh Lakish, no se considera atrat, entonces no puedes darle la consecuencia, no puedes darle malkut. ¿Y por qué es atrat safek aquí? Escuchen bien. Cuando vengo yo y le advierto a Reubén, ¿qué hizo Reubén? Otra vez. Reubén juró que va a comer este pan el día de hoy. Cuando vengo yo y advierto a Reubén, sí, el advertidor, en este caso yo, digamos, ¿qué le digo yo? ¿Qué le digo yo? Le digo, come el pan, porque si no comes el pan, viene una consecuencia. Y él, de inmediato, no come el pan. ¿Está transgrediendo o no está transgrediendo? No está transgrediendo, porque tiene todo el día para comerlo. Entonces, puede ser que lo va a comer después. Por eso es una advertencia incierta. Porque no es seguro que va a cometer, no es seguro que pecó.
Al final pecó porque no comió, pero en el momento que yo advertí, posteriormente de inmediato, todavía no sabemos. Puede ser que si no come pecó al final, pero sí, puede ser que lo va a comer en 5 minutos. Esto se llama ¿qué? Atrat Safek. Aquí está el ejemplo. Y nos dice Resh Lakish, ya que es Atrat Safek, los Shmeatra no se consideran advertencia, por lo tanto no hay ¿qué? No hay Malkut. Entonces bien, la Gemara nos dice que el mahlok que vimos al final de la clase anterior cuadra con el mahlok entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, en cuál es la razón de esta halajá. Resh Lakish dice porque Atrat Safek los Shmeatra cuadra con su opinión, y Rabbi Yohanan dice que la razón es otra. ¿Cuál? Lav Shemo Maaseh no Kimalá, porque él opina que Atrat Safek si Shmeatra, por eso tiene que decir que la razón que no recibe Malkut es ¿por qué? Porque es Lav Shemo Maaseh. Cuadra todo perfecto. Bien, la Gemara dice, bueno, ¿y dónde cada uno aprendió esto? De Tarbayu Aliba de Rabbi Yehuda. De Tania. Velo totiru mimenu ad boker. Veanotar mimenu ad boker vegomer. Bakatuv litena ase achar lo taase. Lomar shen lo kim alav dirá Rabbi Yehuda. Rabbi Yohanan daye kaji. Tama de bakatuv halo bakatuv. Lo que alma Atrat Safek shmatra. Resh Lakish daye kaji. Tama de bakatuv halo bakatuv. Lo que alma lav shemo maase lo kim alav. Rabbi Shimon ben Lakish nami vaday Atrat Safeku. No sabe la que idach de Rabbi Yehuda. De Tania, hikaze vehazar vehikaze, kilel ze vehazar vekilel ze, hikash shene mevat achat o kilel shene mevat achat chayav. Rabbi Yehuda omer, bevat achat chayav, beze achar ze, patur. Rabbi Yohanan nami, havaday lav shemo maasehu. Savar la ki hade amar Rabbi di Barabin, amar Rabbi Amra, amar Rabbi Yitzchak, amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yehuda omer, mishun Rabbi Yosef Gilili, kol lo ta'aseh shebatorah lav sheyesh bo maaseh lo kimalav, la shemo maaseh, en lo kimalav, chutz men nishba. Umemir, ve'amekarel havero bashem. Kashe de Rabbi Yehuda, no. Y le Rabbi Shimon ben Lakish, teretanaya liba de Rabbi Yehuda. Y le Rabbi Yohanan lo kashe hadideja de Rabbi. Dice la Gemara lo siguiente. Ambos, ¿quiénes son ambos? Rabbi Yohanan y Resh Lakish, otra vez discuten en que repitamos. Rabbi Yohanan opina que es Atrat Safek, Shmatra. Y Resh Lakish opina que Atrat Safek, lo Shmeatra. ¿De dónde aprendió cada uno esa opinión? La Gemara dice, ambos lo aprendieron de lo que dice Rabbi Yehuda. De lo mismo que dice Rabbi Yehuda, ambos deducieron cada uno para su lado. ¿Cómo? Y antes de decir cómo, ¿qué es lo que dice Rabbi Yehuda? Explico, Rabbi Yehuda dice en la Baraita lo siguiente. Está escrito en la Torah, en Shemot 12, 10, respecto a un Korban Pesach. Hay que hacer Korban Pesach ¿cuándo? Víspera de Pesach. ¿Y cuándo se come? En la primera noche de Pesach. Y tienes que acabártelo todo. Lo totiro mi menos del boker. No puedes dejar que amanezca el primer día de Pesach. Y lo que amanece, Baesh Tisrofu, lo quemarás. Viene la Baraita, Rabbi Yehuda en la Baraita y dice, aquí la Torah con esto te está dando un ase, una mitzvah positiva de Baesh Tisrofu, después de un lota ase, lototiru mimenu ad boker, para decirte que ¿qué? Esto es, y esto se considera que lav hanitak la ase, que ya lo hemos visto este concepto antes en la clase anterior, un lav que su consecuencia regular fue removida por un mandamiento positivo, activo, mitzvah taseh, ¿sí? Y ya que es un lav hanitak la ase, no se recibe malkut. ¿Quién dice esto? Divrei Rabbi Yehuda. Así dice Rabbi Yehuda. ¿Está claro? Ahorita viene cada uno y deduce lo suyo. Viene Rabbi Yohanan y dice un segundo. Mashma, que la razón que no hay malkut es porque, en este caso, porque es que acaba de decir Rabbi Yehuda, porque es lav hanitak la ase. Pero si la Torah no hubiese puesto el ase después y por ende no hubiese sido lav hanitak la ase, hubiésemos dicho que ¿qué? Que sí recibe malkut. Pero un segundo, ¿cuál es la tra que hay ahí? Atrat Safek. ¿Qué le vas a decir a la persona? Tienes que comer el Korban Pesach, ¿eh? Y si no lo come, no transgrede de inmediato. Si no, tiene toda la noche para comerlo. Es una trat que Safek. ¿Por qué? Otra vez repito, ¿por qué? Es una trat Safek. ¿Por qué? Porque no transgrede, si él no lo come de inmediato, no transgrede la advertencia. ¿Cómo explicamos? Es una trat Safek. Y dice Rabbi Yohanan, deducimos de Rabbi Yehuda otra vez, que ¿por qué no recibe malkut? Recibo porque es la vanita clase. Pero si no hubiese habido ahí un qué, un ase, y no hubiese sido por ende un la vanita clase, hubiésemos dicho que qué, que sí hay malkut, a pesar que la trae es Atrat Safek, dice Rabbi Yohanan. Aprendo aquí que Atrat Safek me atra. ¿Así opina quién? Rabbi Yohanan.
Sin embargo, Resh Lakish deduce otra cosa. Dice, no. Resh Lakish opina que ¿qué? Atrat Zafek, Losh me atra. Y lo que deducimos es otra cosa. Dice Resh Lakish así. La razón que no recibe Malkut es porque es la manita clase. Pero si no hubiese habido un Naseh y por ende no hubiese sido la manita clase, ahí sí hubiese recibido Malkut. ¿Sí? Vemos que un Lav She'en Bo Maaseh Lokim, porque es un Lav She'en Bo Maaseh, la prohibición aquí es no comer. ¿Cuál es la prohibición? Debes comer. ¿Cómo transgrede la prohibición? A través de no comer, pasivo. Sabemos que recibe Malkut a pesar que es pasivo. Dice Resh Lakish, aprendemos de aquí que el Lav She'en Bo Maaseh Lokim Alav. O sea que, Rabotay, cada uno aquí deduce su opinión del mismo Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, repito, dice que no se recibe Malkut por la manita clase, mashma que si no hubiese sido por la manita clase, si recibe Malkut. Bien, Rabbi Yohanan dice, ¿por qué? Es Atrat Zafek Shme Atra. Y Rabbi Yehuda dice, no, porque es Lav She'en Bo Maaseh. Vemos que Lav She'en Bo Maaseh recibe Malkut. Así dice la Gemara. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente, un segundo. Enfoquémonos en Resh Lakish. Pero antes de enfocarnos en Resh Lakish, el caso este de Korban Pesach definitivamente es la vanita clase, pero al mismo tiempo, según todos es que Atrat Zafek. Y según es una realidad. Y según todos es Lav She'en Bo Maaseh. Según todos. No es que uno dice, no es que el que dice que es Atrat Zafek no lo considera Lav She'en Bo Maaseh. Ambos lo consideran Lav She'en Bo Maaseh porque no tiene Maaseh. Y ambos lo consideran Atrat Zafek porque es Atrat Zafek. Ambos es Atrat Zafek y también es que Lav She'en Bo Maaseh. Bien, la Gemara pregunta según la opinión de Resh Lakish. Dice Resh Lakish que la razón que si hubiese sido la manita clase hubiese recibido Malkut es ¿por qué? Porque Lav She'en Bo Maaseh, a pesar que Bo Maaseh, Lokim Alav. Pero un segundito. Pero al fin y al cabo es Atrat Zafek. Y según Resh Lakish, Atrat Zafek es Losh me atra. ¿Cómo va a ser Malkut? ¿Cómo va a recibir Malkut? Listo, Lav She'en Bo Maaseh Lokim. Pero es Atrat Zafek también. Si según Resh Lakish, Atrat Zafek que Losh me atra, no tiene Malkut. Entonces, ¿cómo puede ser que reciba Malkut? Dice la Gemara, Resh Lakish opina en este punto como una segunda varita de Rabbi Yehuda. Hay una segunda varita de Rabbi Yehuda que dice lo siguiente: ¿qué pasa? Una persona que tiene duda quién es su papá, si es Reubén o si es Shimón. Y él viene y le pega a Reubén y después le pega a Shimón. O maldice a Reubén y luego maldice a Shimón. Luego o que le pega a los dos a la vez. O maldice los dos a la vez. Dice Tanakama Hayav Mita, como si fuese una persona que le está pegando a su papá o a su mamá. ¿Sí? O maldiciendo a su papá o a su mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá Nafshach pegó o maldijo a su papá. No sabe si es Reubén o Shimón, pero le pegó a los dos, a uno lo hizo, ¿sí? A pesar que en el momento que le advirtieron es Atrat Zafek, porque no sabemos si es Reubén o Shimón. Así opina aquí en Tanakama. Viene Rabbi Yehuda, discute y dice, no. Estoy de acuerdo contigo cuando maldijo a la vez a los dos. A los dos a la vez, pero cuando primero hizo uno y después hizo otro, no. ¿Por qué? Porque es Atrat Zafek, Losh me atra. ¿Sí dice la Gemara? ¿Sí? Responde la Gemara, Resh Lakish opina, como esta segunda varita en este punto de Atrat Zafek, que Atrat Zafek Losh me atra. ¿Sí? Entonces, respecto a Atrat Zafek y Shme atra o no, Resh Lakish opina como esta opinión. Entonces, la Gemara pregunta según Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dijo que en la primera varita de Rabbi Yehuda, la razón que no recibe Malkut es ¿por qué? Porque es la vanita clase. Pero si no recibe la vanita clase, dice Rabbi Yohanan que hubiésemos dicho recibe Malkut. ¿Por qué? Porque Atrat Zafek, Shme atra. Pero ¿qué opina Rabbi Yohanan respecto a Lav She'en Bo Maaseh? Que no Lokim. Entonces, así como que recibe. Aunque Atrat Zafek Shme atra, listo, entonces Shme atra. Pero le Maaseh es Lav She'en Bo Maaseh, según Rabbi Yohanan, en Lokim. Entonces, ¿cómo puede ser? No obstante, Rabbi Yehuda en esta baraita, la primera, vemos de que Lav She'en Bo Maaseh, sí Lokim, ¿sí? Sí Lokim. Pero Rabbi Yohanan opina en esto como el segundo Rabbi Yehuda, el mismo Rabbi Yehuda, pero en otro lado. Que en otro lado, Rabbi Dibarabin dice en nombre de Rabamram, en nombre de Rabbi Yitzhak, en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Rabbi Yosef Gilili, que cualquier lav de la Torah que no tiene Maaseh, que tiene Maaseh, lo quima la She'en Bo Maaseh, lo quima la. No recibe Malkut. Menos el que hace un juramento falso o el que hace Tmurá, Memir Temurá, o sobre un animal julín por un Corbán,
que transgrede a través de él, o el que maldice a su compañero con el nombre de Hashem. Entonces, básicamente, Rabbi Yohanan opinaría como este Rabbi Yudá de acá, ¿sí? Como este segundo. Ahorita viene la pregunta, pero un segundo, tenemos una contradicción en Rabbi Yudá. Ya se hace un Resh Lakish. La primera baraita dice que de la primera baraita vemos que Atrat Zafek Shme Atra. Y la segunda baraita que respondió Resh Lakish, yo opino como la segunda baraita. La segunda baraita opina que Rabbi Yudá opina que ¿qué? Que Atrat Zafek lo Shme Atra. Contradicción, Rabbi Yudá y Rabbi Yudá. Y también según Rabbi Yohanan tenemos contradicción Rabbi Yudá y Rabbi Yudá. ¿Por qué? Porque la primera baraita dice que el Shem Bo Maaseh, vemos de ahí, no dice, vemos que el Shem Bo Maaseh lo Kimalab. Y el segundo Rabbi Yudá, que trajimos ahorita, dice que el Shem Bo Maaseh no lo Kimalab. ¿Qué vamos a hacer? Contradicción entre Rabbi Yudá y Rabbi Yudá. ¿Cómo va a ser? Dice la hermana, no sé, un Resh Lakish tenemos que decir que ambas baraitot discuten. Y según Rabbi Yohanan podemos decir que en verdad Rabbi Yudá mismo opina que el Shem Bo Maaseh sí se recibe Malkut, como vemos en la primera baraita. Y lo que dijo el segundo Rabbi Yudá, que no se recibe Malkut, es Rabbi Yudá en nombre de su maestro Rabbi Yosef Girili. ¿Sí? Pero Rabbi Yudá mismo sí opina así. ¿Sí? Eso es lo que responderíamos. Ok, seguimos, Rapotai. Volvemos al tema de la vanita clase. ¿Qué es la vanita clase otra vez, Haim? La vanita clase es cuando hay un lav y posteriormente hay un ased inmediato. O sea que es un lav que su consecuencia fue removida por, en vez de se colocó en vez un precepto, un mandamiento activo positivo para cumplir. Volvemos a este tema. Tranhata. Hanotel emal abanim. Rabbi Yudá omer lo que ואינו משלח. וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל. כל מצוות תעשה שיש בה קום מעשה, אין חייבים עליה. Ok, expliquemos esta parte. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Julin, página 141a. También la vamos a ver más adelante en el próximo Daf 17a. La Mishnah Masejet Julin habla de la mitzvah de Shiluach Haken. ¿Saben qué es Shiluach Haken? Muy bien. Shiluach Haken es cuando hay Kikare Kantzipor, cuando uno encuentra repentinamente un nido con un ave kasher, no vamos a entrar en detalles, y hay huevos o pichones. Dice el pasuk, Shaleach te shalach etaem, betabanim tikach lach. Espanta, avienta a la mamá y agarra a los huevos o a los pichones. ¿Sí? Leman tablach ve'arach tayamim. ¿Qué pasa si uno no avienta a la mamá? Agarra a la mamá. Más que si la agarra sola o la agarra con los pichones, pero no la avienta y agarra, sino la agarra la mamá a sí mismo enfrente de los hijos. ¿Qué pasa en este caso? Transgredió una prohibición, notikahaem alabanim, un lab, transgredió una prohibición. ¿Recibe malkut o no recibe malkut? Dice la baraita mahloket. Rabbi Yudá dice recibe malkut. ¿Por qué? Porque transgredió el lab de lotikahaem, La mitzvah es espantarla, ¿sí? Espantarla y no agarrar a la mamá con los pichones o sola, no agarrarla, ¿sí? Sobre los hijos, ¿sí? No vamos a entrar en esto ahorita, no lo vayamos. La mitzvah es espantarla. Dice, Lotika Jaema la panim. Se transgredió una prohibición. Pero después dice que, ¿saben que antes de decir mahloket? Repito, aclaro un poquito más. Lotika Jaema la panim. No agarres a la mamá, hablemos como la explicación de uno de los Rishonim, que se refiere es que no agarres a la mamá mientras que está encima de los pichones, o otra explicación, que no agarres junto con los pichones a la mamá, sino que hay que hacer, dice el pasuk, shaleach te shalach etaem, mitzvah taseh. Primero te dice, lotika jaem alabanim, no agarres a la mamá mientras que está sobre los hijos, pichones, sino shaleach te shalach etaem, espántala, y después agarras a los pichones o a los huevos. ¿Qué pasa a una persona que transgrede la primera prohibición? Que no espanta, sino de inmediato, ¿qué hace? Agarra a la mamá. Sobre los hijos o con los hijos, cada uno según explicación. ¿Qué pasa? ¿Recibe malkut o no? Está transgrediendo un lado. Dice la Mishnah Machlo, que Rabbi Yudá opina, recibe malkut, ¿sí? ¿Por qué? Recibe malkut y no la envía después. O sea, él opina que la mitzvah taseh que dice shalech te shalach está dicha sobre antes que agarró a la mamá. Antes que agarraste a la mamá, a la paloma mamá, espántala. Hay una mitzvah de espantarla y no agarrarla sobre los hijos. Pero si ya la agarraste, ya no tiene solución. Ya no es un lavanita clase, ¿sí? Y por eso recibe malkut. Sin embargo, Jamim dice, no. Si agarró a la mamá, transgredió el lav, pero shalech te shalach etaem. Envíala. Ahorita mándala. Y así solucionas. O sea, él opina que la mitzvah de shalech te shalach fue dicha también después de que agarraste a la mamá.
Y hay una regla, Zeaklal, con mitzvah ta'aseh sheyesh ba kumase, cuando es, o sea, la vanita clase, no se recibe malkut. Entonces, según Jajamim, que es la vanita clase, por eso no se recibe ¿qué? Malkut. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice algo que dijo Rabbi Yohanan sobre esta Mishnah. Rabbi Yohanan, en lanu el azot, veod ajeret. Un segundo. Amar Rabbi Elazar eja, amarle lejitashkach. Expliquemos esta parte. Dice Rabbi Yohanan lo siguiente. Casos de lav anitá clase, o sea, un lav que después hay un AC, que puede tener malkut, si no cuida él, si no hace él hace, ¿sí? Hay nada más, explico un poquito más, Rabbi Yohanan, si se recuerdan, vimos que para que un lav anitá clase haya malkut, no es suficiente que no cumpla la mitzvah taseh, sino es necesario que anule la posibilidad de cumplirla. Bitul, no lo kiyum. ¿Sí? La benita clase para que no haya malkut es necesario, según Rabbi Yohanan, Mahloket, ¿sí? Que anule la posibilidad de la mitzvah taseh, la anule. Cuando la anuló, ahí es cuando decimos, mira, ya no puede ser la benita clase porque no hay posibilidad de hacer, y ahí es cuando decimos que recibe ¿qué? Malkut. Entonces, bien, Rabbi Yohanan dice lo siguiente: ¿qué casos tenemos de estos en la Torah? Que un lavanitá clase puede recibir malkut. Otra vez, según Jajamim en Shiluah Haken, ¿recibe malkut o no recibe malkut? No recibe, lavanitá clase. Pero ¿cuándo se podría, según Rabbi Yohanan? Cuando anulas la posibilidad de hacer el AC. ¿Cuántos casos de estos tenemos? Dice Rabbi Yohanan, 2. Este es Shiluah Haken y otro más. Shiluah Haken, ¿cómo puedes anular? El ave es no agarres a la mamá sobre los hijos. ¿Y cómo solucionas el mitzvah AC? A través de espantarla, mándala y soluciona según Jajamim. Pero puedes anular esta mitzvah taseh, ¿cómo? A través de que agarras y cortas, le haces shahita a la paloma y no la mandas. Entonces anulaste la posibilidad de mitzvah taseh, ¿sí? Ese es un ejemplo. Y hay otro ejemplo más. Pero el resto de los lavim anitakim la hace, el resto de los lav anitak la hace, la halajá es que no existe la posibilidad de anular el mitzvah taseh. No existe la posibilidad de anular el mandamiento positivo. ¿Sí? O sea, siempre va a haber posibilidad, o sea, hay posibilidad de no cumplirlo ahorita, pero siempre hay posibilidad de cumplirlo después. O sea, que sale que todos los levan en esta clase, el resto, aparte de Shiloh Haken y otro más, que no sabemos cuál es otro más, no existe que haya ¿qué? Malkut. Bien, Rabbi Elazar le pregunta a Rabbi Yohanan, ¿cuál es ese otro más? ¿Cuál es el segundo caso? Le dice Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar, bueno, estudia. ¿Sí? Estudia y vas a encontrar a qué me refiero. Dice la Gemara Nafak, Dak veashkach, de Tanya Ones, Shegeresh, y Misael Mahazir ven lo que vim cohen, lo que ven Mahazir. Anija le mande tani kimo velo kimo, el alemán de tani bitlo velo bitlo. Bishama le gabe Shiloh Haken, mashkachan el anos, el Ones, bitlo velo bitlo, mashkachatla, y de Katla, que una vedara mine. Amar Rav Shimi Hoznaa, que con Shekibela Kidushin Meacher. Amar Rav Shaviti Shaliach, y Kamevatrale. Y lo Shaviti Shaliach, colque mine velo klumhi. El Amar Rav Shimi Neardera, que gon Shedirá Berabim. Anija le mande Amar, Neder Shudar Berabim en Afara, el alemán de Amar, Yeshlo Afara Maikale Memar. De Madira al Daat Rabim, de Amar a Memar, Il Getaner Shudar Berabim Yeshlo Afara, al Daat Rabim en Afara. Explicamos esta parte. Dice la Gemara, Rabbi Elazar empezó a estudiar y encontró cuál es esa segunda mitzvah de la vanitá clase, que es posible de anular el AC, anularlo, y de esa forma recibir ¿qué? Malkut. ¿Qué encontró? Una baraita. Dice la baraita que la trajimos en la clase anterior. Una persona, Reuben, viola a una Nahara Betula, digamos a Lea, ¿sí? Y si la viola, ¿qué tiene que hacer? Dice la Torah, Veloti y él y Isha, tiene que casarse con ella, muy bien. Y después la divorcia. Y transgrede la prohibición de la Torah, lo yohal shaleja kol yamav. ¿Qué pasa? Si es un Israel, regrésala. Pero si es Cohen, no puede con una mujer divorciada. Mahazir y Rushato no se pueden Cohen. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué? Recibe Malkut y no la regresa. ¿Sí? Bien la Gemara. Así dice Rabbi Elazar, pero no está claro todavía. Entonces la Gemara analiza un poco y dice,
entiendo que puede recibir Malkut según la opinión que vimos antes, que es Resh Lakish en la clase anterior, que es Kimó velo Kimó, cumple o no cumple. Que según eso vamos a decir que el Betín le dijo, apenas la divorció, le dijo que divórciala, y él no cumplió, perdón, regrésala, y él no lo cumplió de inmediato. Entonces no cumplió de inmediato. No anuló la posibilidad, pero si decimos que depende en cumplir o no cumplir, aquí está, no cumplió de inmediato. Entonces, por eso es que recibe que Malkut. Pero según la opinión de Rabbi Yohanan, que estamos hablando, que él opina que no es Kimó velo Kimó, sino Bitlo velo Bitlo, anular o no anular. O sea que Rabbi Yohanan opina que para recibir Malkut se necesita que no solamente no cumplir de regresar ahorita, sino anular la posibilidad. Shiloh Haken, entiendo, como dijimos, a través de que agarró a la mamá y la mató. Sí, le hizo Shehaitá. Pero en el caso de Onés, Bitlo velo Bitlo, ¿cómo puede ser? Si él viene, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes qué? Que mató a la Anusa y por eso no la puede regresar. ¿Sí? No puede ser. Si la mató, hay dos cosas. Hay pena de muerte y también hay Malkut. Y la halajá es cuando hay muerte y Malkut, ¿se le da qué? Muerte, eso no se le da Malkut. ¿Cuál sería el caso que hay Malkut? Rabbi Hanan nos dice, hay dos casos de la vanitá clase que puede recibir Malkut. El caso de Shiloh Haken está claro, pero este caso, si la mató, hay mitad, y no hay Malkut. ¿Sí? Ahorita, solo aclaro, estamos... No, el Cohen ya está escrito, Cohen, pero en el caso, el Cohen no es la vanitá clase, porque no hay posibilidad de regresarla. Por eso recibe Malkut. Nosotros queremos llegar a un caso de la vanitá clase, que aunque es la vanitá clase, se puede recibir Malkut. Sería en el caso de Israel. Por eso tenemos que buscar cómo el caso de Israel, que sí puede regresarla, sería que reciba Malkut. Si es Kimó velo Kimó que no cumplió, sí, el Betín le dijo, regrésala ahorita. Y él no cumplió, suficiente. Ahí está el Malkut. Pero si es Bitlo velo Bitlo, anular la posibilidad, siempre puedo casarme con ella. No sé que la maté, Jaya mitad, no es Malkut. Dice Rav Shimi Hosdat, te voy a explicar. El caso aquí es de Bitlo, que se anuló la posibilidad de regresarla, cuando un Israel, estamos hablando de un Israel que la divorció, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando... digamos, Reubén había violado ¿a quién? A Lea. Se casó con ella, la divorció. Y vino Reubén, en el momento que está divorciada, recibe Kiddushin, Kesef Kiddushin, de otra persona. ¿A favor de quién? De Lea. De esta manera, ya ella que es Eshetish. Y ya no existe regresarla, ¿por qué? Aunque se divorcie, no existe regresarla, ¿por qué? Porque Mahzir Grushato se permite, si mientras que no se casa, pero aquí ya se casó. ¿Sí? Mahzir Grushato Misheniset no se puede. Sin más decir que este es el caso. Dice Rav, tampoco puede ser. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? ¿Cómo Rubén va a recibir Kesef Kiddushin para su ex? De un tercero, de un Shimón. No puede. ¿Qué tiene que ver él? Ya la divorció. Entonces, ¿qué decimos? Que ella, lo hizo a Reubén Shaliach, mensajero, para recibir eso. Entonces, si es así, ¿sí? Él es que Shaliach de ella. Entonces, él no anuló el AC. Entonces, él no puede recibir Malkut. ¿Quién anuló el AC? Ella lo anuló. ¿Qué me vas a decir? No lo hizo Shliach, si no lo hizo Shliach. Entonces, ¿cómo él va a recibir que es el Kiddushin a favor de ella? Entonces, no me cuadra este caso. Por eso dice la Gemara, otra explicación, dice Rav Shimi Minarda, te voy a decir cuál es el caso aquí que anuló la posibilidad de regresar a quién? A su ex. Hizo un neder. Hizo un neder públicamente que no va un voto. No voy a no va a tener provecho de mí ella, yo no voy a tener provecho de ella. ¿Sí? Por eso tanto no puede hacer Ana. ¿Y por qué? Porque no se puede hacer afara, no se puede hacer anulación de promesas. ¿Por qué? Porque lo hizo públicamente. Segundo, eso no es tan sencillo, es más loco. Según la opinión que dice que en la Mishnah que un neder que lo hizo públicamente no tiene afara, entendido. Pero según la opinión que dice que se puede anular, pues que lo anule. Entonces, o sea, que puede anular el voto. Entonces no anula el hace. Vuelve la pregunta, dice la Gemara, no. Según esta opinión vamos a decir que no lo hizo públicamente, sino lo hizo con consenso público, al Dat Rabbim. No vamos a entrar en detalle, un nivel más. Y dice Amemar que la halajá es que un neder que lo hizo públicamente se puede anular, pero si lo hizo al Dat Rabbim, le no se puede anular. Eso no se puede. Ese sería el caso. Sigue diciendo la Gemara, Vetuleika, Vehaika, Siman Gaz del Mashkon Upea. גז אל דרך המנה המעלות תגזול והשיב את הגזל המשכון דרך המנה המעלות אבל ביתו לעבוד בביתו אשר תשיב לו את העבוד כבוא השמש ומשכח עדה בקימו ולא קימו ובביטלו ולא ביטלו הטעם כיוון דחייב בתשלומים אין לוקים ומשלם. Expliquemos esta parte.
Mira, la Gemara dice lo siguiente. Nosotros mencionamos antes de que Rabbi Yohanan dijo que hay nada más dos casos de Lavan y clase que puede haber que Malkut, a través de, según Rabbi Yohanan, anular el A6. Según Resh Lakish, suficiente de no cumplir. ¿Sí? Como dos casos. Shiluah Haken y que Ones Shegiresh. Con el tema de Utar al Dat Rabbim, etcétera, etcétera. Dice, no, hay más casos. Pregunta la Gemara. No son dos, además. Gezel, Mashkon y Pea. Primero Gezel, la Torah dice que Lotikzol, no puedes que robar. Y también hay una mitzvah taseh, que dice si robaste que Eshiveta, que es de la regresa, que es Lavanitak. Tú no regresas lo que robaste si no robaste. Entonces, ¿qué es? Un Lavanitak clase. Hay otra prohibición, Mashkon. Lotavot el betó la bota botó. Hay un lav de que un prestamista no puede entrar a casa de un prestatario a arrebatarle un mashkon, una garantía. ¿Sí? Y si lo hace, dice el pasuk después, Hashem tashilo et avot kebo hashamesh, debe regresarlo. ¿Sí? Aclaro entre paréntesis, bepashtut, es una mitzvah independiente que está hablando ahí, que si no tiene dinero, tienes que, y la garantía es un pijama que usa en la noche o viceversa, tienes que regresárselo. Pero también se aprenden las dos. Entonces vamos con esta prohibición otra vez, ahí las dos interpretaciones son válidas. Entonces la interpretación de Mashkon es que un prestamista, según esta interpretación, que no puede entrar a la casa de un prestatario, arrebatarle un Mashkon, una garantía de su deuda, y si lo hizo, dice el pasuk después, Asher tashivlo et avot, regrésalo, antes que oscurezca. O sea, también tenemos Lav y después un AC. Y estos dos, dice la Gemara, reciben Malkut, ya sea si decimos Kimo velo Kimo, cumplir o no cumplir, ya sea que decimos Bitlo velo Bitlo, anular o no anular, o sea, Rabbi Yohanan, y explico. Según la opinión que dice que que se recibe Malkut si no cumplió, muy sencillo, el Bedín vino y le dijo, regresa al Gezel, regresa al Mashkon, regresa lo que robaste, regresa al Mashkon, y él no lo hizo, no cumplió, de inmediato que Malkut. Y según la opinión que es necesario que anular la posibilidad de regresarlo, pues es muy sencillo, cuando quemó lo que robó o cuando quemó la garantía, ahí está, no hay posibilidad de regresarlo. Entonces ahí están todos los casos que tienen que haber que Malkut. Responde la Gemara, no, ahí es diferente porque ahí en el caso que quemó el robo, quemó la garantía, tiene que pagar dinero, tiene que el valor de la garantía o el valor de lo que robó, y entonces no puede recibir Malkut y también pagar. Entonces en estos casos no hay Malkut. ¿Por qué? Porque se le obliga a pagar. Aparentemente es por la misma alajá de antes, Kamle bet Rabba Miné, ¿sí? Que se le da el castigo mayor, que es pagar, no Malkut. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta respuesta. Matki, la Rabbi Zeraha, y Kamashkano Shelger, Umeta Ger. Hatam Gabrabar Tashlumim Hu, Besheibuda de Gerhu de Kapaka. La Gemara pregunta, un segundo. Esto no es tan sencillo. ¿Qué pasaría cuando el prestamista le agarró al prestatario, le rebotó la garantía, pero el prestatario nada más y nada más que menos que un ger, que no tiene hijos después de que se convirtió ni nada y por ende no tiene herederos? Y vino el prestamista y quemó acabas de decir, sí que quemó la garantía. Y se murió después el ger. ¿Sí? En este caso, ya que el ger no tiene herederos, la halajá es que el prestamista no tiene que pagar. Entonces debería de recibir Malkut. Entonces aquí está el caso. Responde la Gemara, no, es muy diferente porque, escuchen bien, en el caso de la garantía de un ger, el prestamista tiene que pagar desde el momento que pagó, desde cuándo recae la obligación de pagar por la garantía. ¿Cuándo quemó? Cuando la quemó, ahí recae pagar. Que ahí está todavía vivo ¿quién? El ger. Y el Malkut, ¿sí? En ese momento todavía no recibe un segundo. Entonces en ese momento no puede recibir obligación entonces en ese momento que debería recaer Malkut, pero no recae Malkut porque hay obligación de pagar. Es que me dice después, no, listo, después el ger murió, listo, se exentó de pagar, pero ya antes, ya que había una obligación de pagar, ya eso que hace en el momento en el momento que quema, ya recae la obligación de pagar y ya exenta, porque habla de Rabba Minea al Malkut en ese momento. Sí, después murió el ger, entonces uno se exenta de pagar, pero no por exentarse de pagar, ahorita se revive la prohibición, la consecuencia de Malkut. Se exentó el Malkut porque había una obligación de pagar cuando vivía el ger. Se murió después, se exentó, entonces del pago también.
Entonces, por eso es de que en ese caso, efectivamente está exento de pagar y no hay malkut. Por eso no trajimos este caso. Pero la Gemara sigue preguntando sobre pea. ¿Sí? Veaika pea. De la jamana amar lo tejale peat vegomer. Leani velaker tazo también gomer de mashkach la velokimo vitro perdón. De mashkach la bekimo velokimo vitro velo vitro. De tran mitzat pea la frish mina kama. Lo de frish mina kama, frish mina omarim. Lo de frish mina omarim, frish mina keriach. Lo mireach. Merjo. מעשר ונותן לו. כדרבי ישמעאל, דאמר אף מפריש מן העיסה, ורבי ישמעאל המשכח דאכל עיסה, אלא זאת ועוד אחרת, אבל לא נסלו. דאיכה אמרין על דעת רבים אין לו הפרה, לדבר רשות. אבל במצווה יש לו הפרה. כי העדה הוא מקרה דרדקה דעה ופשע וינוקה. עדרה רווחה. ועדרי רבינה, דלא ישתכח דדייק כבטא. Escuchen bien, Rapotay. La primera pregunta, si hay otro tercer caso. Pea. ¿Qué es pea? Hay una mitzvah de que hay que dejar las costas, las esquinas, las puntas del campo. ¿A quién? Leani belager tazotam. Hay una prohibición. Lote jale pea tzadejá. Uno no debe cosechar la pea. ¿Sí? Leani belager tazotam. Dice el pasuk. No, ¿sí? Otra vez, hay una prohibición. No la vayas a agarrar. Si no tienes que dejársela aquí. Lav, no debes agarrarla. Lote jale pea tzadejá. Y hay otro pasuk que dice hace. Activo, mandamiento positivo. Leani belager tazotam. Esta mitzvah de cierta forma es la vanita clase. Lav, no puedes cosechar, pero si cosechaste, déjaselo ahí por lo menos a quién, al aní, al pobre o al converso. ¿Sí? Aquí tenemos una vanita clase, que es posible recibir malkut, ya sea si decimos cumplir o no cumplir, ya sea si decimos anular o no anular. ¿Sí? Explico. Si se recibe malkut por no cumplir, muy sencillo, el Bedín le dice de inmediato, deja esquina de tu cosecha, que ya la cortaste, déjala, y él no cumplió, de inmediato se le da que malkut. Y si decimos que es necesario anular, pues muy sencillo, en el caso que después de que cosechó, no nada más cosechó, sino las molió. ¿Sí? Y si las molió, ¿sí? Ya no se saca más, no se saca más la mitzvah pea del quemar, de harina. ¿Sí? Como dice la baraitá, que mitzvah pea, lo ideal es mientras que está conectado. Si ya se cosechó, lo deja ahí, ¿sí? En montículos. Y si no lo ha sacado de omarim, de los omarim son las pacas, esas cuadradas. Después, si no lo sacó en los omarim la pea, puede sacarlo en el cri, en el montículo que se hace al final, mientras que no se haga miruaj. Pero si hace eso miruaj, hay obligación de maaser, entonces no puede sacar pea, sino primero tiene que sacar ¿qué? Maaser. Pero todo eso es únicamente cuando está el grano todavía entero. Pero si ya se molió, ya perdió la mitzvah de pea. ¿Sí? Entonces, dice aquí está. La manera como solucionar. Aquí está la manita clase, que puede anular la cesa a través de ¿qué? ¿Cómo anular la cesa? A través de moler. Entonces, aquí está, debería recibir malkut en este caso. Dice, no. Rabbi Yohanan opina como Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina. No obstante, en esta baraita vemos que si ya molió ya no hay mitzvah pea, pero Rabbi Yohanan opina como Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina que también en que molido, aún así hay mitzvah de pea. Entonces no anulaste la mitzvah de pea. Dice, pero también según Rabbi Ishmael hay un caso que anulas la mitzvah de pea, no cuando está molido, todavía hay mitzvah de pea cuando está molido, pero cuando ya está amasado, ya no, también según Rabbi Ishmael. Entonces ahí está el caso. ¿Cuándo anulas el mitzvah C de dar? Cuando lo amasaste. La Gemara recibe esta pregunta. Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que decir entonces que cuando Rabbi Yohanan dijo que hay dos, ¿cuáles son los dos que dijo? Shiluah Haken y otra más. A esa otra más explicamos que se refiere a ¿qué? A Ones Shegiresh. No, esa otra más, esa segunda que él se refiere, a Pea. Pero Ones Shegiresh, ¿qué? Ones Shegiresh también dijimos antes que cuando la divorció y no la puede regresar porque hizo una promesa que no solamente ve Rabbim, sino también al Da'at Rabbim, en consenso de todos, que ahí no se puede anular el voto. O sea, todo lo que no se puede anular el voto, cuando es al Da'at, también al Da'at Rabbim no se puede anular el voto, pero cuando es al Da'at Rabbim no se puede anular, es únicamente el Dvar Reshut. Cuando quiere anular un voto que no hay mitzvah, no hay nada. Pero cuando hay mitzvah, también al Da'at Rabbim se puede. Entonces, por eso no hay manera como no se Shegiresh anular el AC de regresarlo. Hiciste Berrabim, hiciste al Da'at Rabbim, anúlalo y sigue. Por eso en ese caso no recibe malkut. Por eso el segundo caso no es Ones Shegiresh, sino ¿cuál es? Pea. Muy bien. ¿Y dónde vemos esta idea? Dice la Gemara, como la historia, que un maestro, un moré, que enseñaba a niños, era muy fuerte con los niños, les pegaba mucho. En el tiempo antes se pegaba. Pero él le pegaba demasiado. Vino Rabaja
hizo un neder al Da'at Rabbim. No nada más en público, sino que al Da'at Rabbim. ¿Sí? ¿Y qué dijo? ¿Que qué? Y dijo que él no va a ser más en consenso público, con consenso público. Dijo, con consenso público dijo, no va a ser más Moré. No va a ser, lo destituyó. ¿Y qué pasó? Después Rabina vino y le permitió el neder, le anuló el neder y lo puso otra vez. ¿Cómo puede ser? No, porque es mitzvah. Enseñaron. Cuando es mitzvah, aunque es al Da'at Rabbim, se puede. Muy bien, Rabotay, seguimos. Vea ojel nevelotu trefot shekatzimur masim vejule. Amar Rabiuda Haiman de Agil Binita de Beker Abba Malkinan le Mishum Sheretz Ashoretz al Aretz Haud de Ajal Binita de Beker Abba Benagde Rabiuda. Mencionamos en la Mishnah que, si recuerdan, en la Mishnah mencionamos ciertos casos que uno recibe que Malkut. Entre ellos se menciona que el que come nevelar, el que come terefá, el que come shekatzim, criaturas abominables, y el que come remasim, que es remasim, criaturas rastreras. ¿Sí? Viene Rabiudá y dice lo siguiente respecto al Malkut de Sheratzim. El que come vinita, ¿qué es vinita? Un gusano que se encuentra en el repollo. ¿Sí? ¿Lo conoces? Bueno. ¿Recibe qué? Malkut, según Oslavim, que está escrito en la Torah, de Sheretz a Shoretz al Haaretz. Sí, como vamos a ver más adelante, hay 3 categorías. ¿Sí? Tierra, mar, aire. Tierra, mar, agua. Sí, tierra, agua y aire, y volador. Y dependiendo del tipo de insecto, el tipo de la cosa que se arrastra o se desliza, si es tierra, agua o aire, tiene más prohibiciones o menos. Entonces aquí nos dice la viuda que vinita es como sheretz a shoretz a la aretz, tierra, que vamos a ver que son 5 prohibiciones. La Gemara trae una historia con una persona que comió vinita, le comió el gusano que estaba dentro del club, y Rabiudá le dio malkut, latigazos. Ok, hagamos una introducción de esto que vamos a ver a continuación, brevemente. Hay 8 prohibiciones, cuando digo prohibiciones me refiero a 8 lavin, 8 lavin que están en la Torah escritos sobre insectos y cosas que se arrastran o se deslizan o vuelan. ¿Sí? 8 en total. ¿Sí? 2 de ellos son generales. Aplican para todos, para los 3 tipos. Y los 2 son así. 1, alte shaketzu nafshotehem mejol asheretz ashoretz. Alte shaketzu es como lote shaketzu. 2 es velotitameu bahem. 2 lavim general. Después hay 2 lavim adicionales en sheretz hamayim. Reptil de agua, que en verdad rastrero de agua. No es rastrera de agua, sino se refiere a los que se deslizan en agua. ¿Sí? 2 más. Vejolashen no se refiere que haces mejor sheretz hamayim mibsaram lotogelu. Y el segundo, mejor la no se refiere es el lotogelu. Son 2 adicionales. O sea, que comió, si alguien comió algo, un animal de agua, son 4. 2 generales y 2 específicos de agua. Después hay 3 prohibiciones, 3 lavin que dicen sobre qué? Sobre aretz, sobre reptiles, sobre rastreros de la tierra. Primero, mejor la sheretz a la aretz, sheketzu lo yachel. Kolo deja el cajón, mejor deja al colma veraglaim, mejor la sheretz lotogelu. ¿Sí? 3. Entonces, si uno comió un reptil, un rastrero de tierra, ¿qué tiene? 5. 2 general más 3 de particulares de tierra. Y hay un lava adicional para los voladores, que dice, que by the way, los voladores también son rastreros. Entonces, cuando es un insecto volador, ¿cuántas prohibiciones hay? 6. 2 generales, 3 de tierra y 1 de volador. ¿Está claro? Ok. Dice la Gemara lo siguiente. O sea que sale, por cada lab se recibe ¿cuánto por cada prohibición? 39 malkuyot. Eso quiere decir que el que come un sheretz, dependiendo del animal que come, el insecto que come, o dependiendo de la criatura que come, recibe 39 malkuyot por cada lab. Por 4, por 5, por 6. Dependiendo qué es. Vamos, dice la Gemara, Amar Abayek, Ajal putita, lo que arba, nemala, lo que hamesh, mishum sheretz shoretz al aretz, tzir'a, lo que shesh, mishum sheretz haof. Dice Abaye, la persona que come una putita, que es un tipo de animal, criatura marítima, ¿sí? Agua, acuática, transgrede ¿cuántas lavim? 4. 2 generales y 2 de agua. Come, por ejemplo, una hormiga, que es que
criatura de tierra. 5, 2 generales y 3 de tierra. Tzir'a, un avispón. 6. 2 general, 3 de tierra, también camina en la tierra. Y uno de adicional de aire. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabajay Amashet Nekavav Over Mishum Lote Shaketsu. Amar Rabbi Barabai Haiman de Shati Bekarna de Humana Kavar Mishum Lote Shaketsu. Ya que mencionamos estas prohibiciones, la primera prohibición de las generales es Alte Shaketsu Nafshotehem Bechol Asheretz Ashoretz Alaretz. No se hagan abominables, nos dice la Torah, a través de comer estas cosas. Pero el hecho que dice no se hagan abominables, hay otras cosas que quedan incluidas en esta prohibición. Dice Rabajay, una persona que aguanta sus necesidades, 1 o 2, transgrede por hacerse abominables, ¿sí? Repugnante, no es. Dice Rabbi Barabayé, una persona que toma agua de un keren, se llama un tipo de vaso, que a través de eso se sacaba ¿qué? Sangre, y era sucio, era repugnante. Si toma agua de ahí, también transgrede por esta prohibición de lote shaketsu. Seguimos. Amarraba Barabuna, perdón. Risekti shane malim, vevi echad chai, veishnimam lekazait lo keshesh, chamesh mishum bria, veechad mishum kezait nevela. Rava amar Rabbi Yohanan, afilu shnaim vehu. Rabbi Yosef amar afilu echad vehu, velo pelige. Haber abreve, habes dutre. Dice la Gemara lo siguiente. Pero antes de decir la Gemara, hagamos una pequeña introducción. Cuando son prohibiciones comestibles, para recibir malkut por la prohibición, ¿cuánto tiene que comer? Kazait. O bria. ¿Qué es bria? Que sea el ser vivo, la criatura como fue creada, de forma que fue creada. Cuando come, aunque sea menos de kazait, por una hormiga, ¿sí? Aunque es menos de kazait, pero es una criatura como fue, la forma que fue creada, recibe ¿qué? Malkut. ¿Sí? Viene Raba Barrabuna y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona machacó, aplastó 9 hormigas? ¿Sí? A través de machacarlas y aplastarlas ya no están en la forma que fueron criadas, ya no es beria. Y después viene y agrega a las 9, pero todavía esas 9 machacadas no alcanzan un kazait, pero le agrega uno más, que es que una viva, ¿sí? Una hormiga completa viva, no, viva me refiero completa, ¿sí? Y con la décima, que está completa, ahí sí cumple kazait. Se recibe, dice la Gemara, 6 malkuyot. ¿Por qué 6? 5 por la hormiga que está completa, viva, la décima que dijimos. Y como es tierra, 2 generales, 3 de tierra, 5 en total. Y una prohibición más, ¿por qué? Por el kazait. Raba dice, en nombre de Rabbi Yohanan, no, también si son 2 machacadas y una viva, también recibe ¿qué? 6 latigazos. 5 por la viva, y por la completa, y otro más por las 3 juntas. Rabbi Yosef dice, inclusive una machacada y otra entera también recibe 6. O sea, no discuten, dependiendo qué tamaño es la hormiga, ¿sí? Entonces, la primera opinión habla cuando las hormigas son muy chiquitas, entonces necesitan mucho más para llegar a un kazait. El segundo habla en medianas y el tercero habla en grandes. Entonces, por eso es suficiente una y una. Ok. Seguimos. Ajal tevel umaaser rishon. Amarra bajal tevel shel maaser sheni. Lo que. Keman ki aitana. De Tanya, amar biosi viajol, lo yeja y abela la tevel shel ora, mi meno kolikar. Uray menu trema que la velo uray menu maaser rishon velo maaser sheni, va finu maaser ani. Minay, Talmud Omar, lo tujal lejol bishareja vegomer. ולהלן הוא אומר, ואכלו בשעריך ושבעו, מה להלן מעשר עני אף כאן, מעשר עני ואמר החמנה, לא תוכל לאכול. Sigamos un poco más. אמר רבי יוסף כתנאי, רבי אליעזר אומר, אין צריך לקרוא את השם על מעשר עני של דמאי, וחכמים אומרים, קורא את השם, ואין צריך להפריש. מה אליו? בא כמפלגי, דמר סבר ודאי טוב לו, ומר סבר ודאי אינו טוב לו. אמר לאביי, יחיה דמפלגי ספקו לפלגו בוודאי, אלא דכולם מה ודאי טוב לו, ואח אבא כמפלגי, מר סבר לא נחשדו מהארץ על מעשר עני של דמאי, כיוון דממונה הוא מפרוש שמפריש, ורבנן סברה, כיוון דטריחא למילתא לא מפריש. Mencionamos en la Mishnah, entre los grupos de que recibe Malkut, una de las cosas es que come Tebel. ¿Sí que es Tebel? Cuando no se sacó.
Normalmente hay que sacar terumá, primer diezmo y segundo diezmo. Dependiendo del año, el segundo diezmo es para Maaser Sheni y a veces es Maaser Ani. A veces hay que hacerlo pobre, Maaser Sheni lo puede comer uno mismo, pero en Jerusalén. En ese, si comió Tebel, recibe ¿qué? Malkut. Viene Rabbi y dice, ¿qué pasa a una persona que comió Tebel, pero no Tebel 100%? Tebel de Maaser Sheni. O sea, se separó Terumá Gedolá, se separó ¿qué? Maaser Rishon, pero no se separó ¿qué? Maaser Sheni. Ese Tebel se llama Tebel de Maaser Sheni. O sea, que se separó todo menos Maaser Sheni. ¿Se recibe Malkut o no se recibe Malkut? Dice Rab, recibe Malkut. Por la prohibición de comer Tebel. Todavía se considera Tebel. Dice la Gemara, esto no cuadra según todos. Esto cuadra según el Taná de la siguiente baraita. Dice Rabbi Yossi, uno hubiese pensado que todo lo que recibe Malkut, hay prohibición del Lavi, recibe Malkut, es únicamente un Tebel de que no se separó nada, pero se separó Terumá Gedolá y no más Rishon, no más Rishon y no más Sheni, o inclusive si no se separó, sino nada más que Maaser Ani, que no tiene que usar en absoluto. Como sabemos que también en ese caso de Malkut, lo tujale hol bishareja. Y más adelante dice también la palabra Behul bishareja besabeu. Hacemos que es de la Shabbat, decimos. De la misma manera que el segundo pasuk, cuando dice bishareja, se refiere a Maaser Ani. Igualmente, el primero, cuando dice bishareja, se refiere a Maaser Ani. O sea que la Torah te dice lo tujale hol, a pesar que lo único, no puedes comer del tebreste, a pesar que lo único que le falta, ¿qué es? Ese segundo Maaser, que es Maaser Ani, inclusive, que es el que menos que ya tiene. Entonces dice la Gemara, vemos que opina que aquí Tebel, que se le falta separar, inclusive el segundo Maaser, que ¿cuál es el segundo Maaser? Maaser Ani, inclusive los años que son Ani, aún así se considera Tebel, recibe Ayulab, y por ende hay que Malkut, como lo dijo ¿quién? Rab. Entonces Rab cuadra con la opinión de Rabbi Yossi. Viene Rabbi Yosef y dice, un segundo, esto en verdad es un Mahloket Tanaim. ¿Por qué? Por lo siguiente, si se recibe Tebel cuando falta Maaser Ani, solamente, si se recibe Malkut por un Tebel de Maaser, que falta nada más Maaser Ani o no, es Mahloket Tanaim. Aparentemente, así dice aquí Rabbi Yosef. ¿Por qué? En la Mishnah Masejet Demai 4.3, respecto a Demai, ¿qué es Demai? Que no sabemos si la persona que el dueño de las frutas es Amaretz, ignorante, o sea, no sabe, no cuida bien y puede ser que no sacó las separaciones, los regalos que hay que sacar, no sabemos, Demai. Sin Jajamim que dijeron Misafek, hay que volver a sacar ¿qué? Las separaciones. Sí, Masrut Misafek. Bien, Rabbi Eliezer dice, respecto al Maaser Ani, en Tzarich Likrodet Hashem. No es necesario separarlo. Terumá sí, Maaser Rishon sí, pero Maaser Ani, en Demai, no es necesario. Y no es necesario no solamente separarlo, sino tampoco es necesario que Likro lo Shem. Decir, ¿sabes qué? La parte que está ahí es Maaser Ani, designarlo. Ni separarlo, ni inclusive designarlo. No hace falta. Vamos a ver por qué. Así opina aquí en Rabbi Eliezer. Sin embargo, Jamim dicen, no. Si es necesario que por lo menos lo designen Maaser Ani. No hace falta separarlo, pero sí es necesario por lo menos que designarlo. ¿Sí? ¿Y por qué no hace falta que designarlo sí, pero no separarlo para el pobre? Porque como es duda, entonces el pobre no puede venir y pedírselo. Amostime Javeró a la barraya. Ok. Viene Rabbi Yosef y dice, aparentemente, ¿qué discuten en esta Mishnah? Rabbi Eliezer y Jajamim. Aparentemente discuten en lo siguiente. Jajamim opinan que Vadai Toblo, que Maaser Ani es una obligación de Vadai y no de Safek. Y si no lo separaste es como si fuese Tebel literal y no lo puedes comer. ¿Sí? Porque no separaste el Maaser Ani. Y es por eso que cuando tenemos Endmai, que es Safek, se necesita que... Un segundo. Sí, es por eso, Jajamim dicen que cuando tenemos Demai, que es duda, hay que sacar, hay que designar, por lo menos, según Jajamim. Si no, lo que, porque Ani se considera algo esencial. Maaser Ani se considera algo esencial, como el resto de los Masrot. Sin embargo, Rabbi Eliezer dice, no, Vadai no tobló. También cuando no se sacó Maaser Ani, no se hace Tebel por eso, y se puede comer. Solo que hay una mitzvah de dárselo ¿a quién? A los pobres. Y por eso, cuando hay duda, no es necesario ni eso. No es necesario ni dárselo ni designar. O sea que, opina que se puede comer las frutas aunque no le sacaste Maaser Ani. Entonces, Mahloket eso, sí. Entonces, Mahloket, lo que dijo Rab, si una persona cuando, yo dije Maaser Sheni, es Maaser Ani, otra vez, es el mismo segundo Maaser, pero dependiendo del año es Ani. Lo que Rab dijo, que una persona que come Tebel de Maaser Ani, o sea, que sacó Terumá Gedolá de Maaser Rishon, pero falta Maaser Ani, dice que recibe Malkut, es Mahloket, aparentemente. Viene a Bayel y dice a Rabbi Yosef, no. Porque si es así, el Mahloket de Beos debería de ser no en Demai,
sino también en un caso que seguro no sacaron Maaser Aní. ¿Demay qué es? Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué te quedaron en ese caso? Si tú me dices que el Maaser Aní, aunque no lo sacaron, aunque seguro no lo sacaron, todavía está permitido todo, y el otro dice que no, pues que discutan en un caso no de Demay, en un caso de seguro, de Batay, no de Demay. Por eso tenemos que decir que ambos, Rabbi Eliezer y el Jajamim en la Mishnah opinan que Batay Tobló, como la opinión de Rabbi Yossi, como la opinión de Rab, que cuando hay una cosecha, cuando hay perot que no se sacó todavía Maaser Aní, se considera todavía que Tebel 100%. Y ellos discuten, ¿sí?, únicamente en Maaser Aní de Dmai en lo siguiente. Rabbi Eliezer opina que los Amearetz, que son los ignorantes, no son sospechosos en Maaser Aní de Dmai. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es Julín. El Maaser Rishon y Terumá Gedolá no es Julín, no lo puede comer él. Se lo tiene que dar al Cohen, al Leví, es Kadosh. Pero el Maaser Aní se lo tiene que dar al pobre no obstante. ¿Pero qué es? Es mamón. ¿Sí? Entonces ellos seguramente, como pueden, seguramente se lo dan al Aní y después se lo quitan. O lo separan y después se lo quitan. ¿Por qué seguramente hacen eso? Porque la razón que ellos normalmente no sacan las cosas es cuando no van a poder comer de ellos. Pero aquí, como sigue siendo mamón, sigue siendo Julín 100%, llamémoslo así, entonces se lo dan y ¿qué es lo peor? O sea, lo separan para ellos y lo peor que hacen, ¿qué hacen? Lo regresan, ¿qué hacen? Pero sigue siendo Julín. Entonces seguro sacaron ¿qué? Maaser Aní. Por eso es que Rabbi Eliezer opina que no hace falta que saques. Sin embargo, Jamim dice, no. A pesar que es así, pero todavía sospechamos que no sacaron el Maaser Aní. A pesar que es mamón y puede ser que lo sacaron y se lo regresan de vuelta. Porque sospechamos que nunca lo sacaron. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es pesado. ¿Sí? Trijale milta. Hay tirja. Hay ir, separar. Hay esfuerzo que hay que hacer. Y los Amearetz no hacen esfuerzos en cosas que ellos no ven necesarios. Entonces por eso los Jajamim opinan que seguramente no sacaron Maaser Aní y por eso hay que sacar. Ese es el majloquet entre ellos. Seguimos un poco más. Kama yochal min hatevel vejule. Amar Rabbi Shimon ben Lakish מחלוקת בחיטה אבל בקמח דברי הכל כזית. ורבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. תנן אמר להם רבי שמעון אי אתם מודים לי באוכל נמלה כלשהו שהוא חייב? אמרו לו מפני שכבריאתה. אמר להם אף חיטה אחת כבריאתה חיטה אין קמח לא? לדבריהם כאמר להולד ידידי אפילו קמח נמי אלא לדידחו הודים לי מיד דחיטה אחת כבריאתה. ורבנן בריאת נשמה חשובה, חיטה לא חשובה. תנא כבתי רבי ירמיה, רבי שמעון אומר כלשהו למכות, לא אמרו כזית אלא לעניין קורבן. Al final de la Mishnah, que mencionamos anteriormente, dijimos cuánto uno tiene que comer de tebel. ¿Para qué? Para recibir. ¿Qué es tebel? Cuando uno se sacó maasrot. No, y acabamos de comprobar que también cuando uno se sacó maaser aní. Pues cuando falta sacar lo que hay que sacar. Una persona que come tebel recibe ¿qué? Malkut. ¿Cuánto tiene que comer? Entonces vimos en la Mishnah que según Jajamim, ¿sí? Un segundo. Según Jajamim, kazait. Kazait, 27 gramos. Según, como una aceituna, como una oliva. Según Rabbi Shimon, kol sheu. ¿Qué es kol sheu? Poquito. Apenas prueba un poquito, lo que sea, ya recibe malkut. Dos maneras como explicar el mahloket. La primera es la siguiente. Dice Rabbi, mi nombre es Rabbi Shimon ben Lakish. El mahloket entre Rabbi Shimon y Jajamim es únicamente en un grano de trigo completo, que está en la misma forma en la cual fue creado. Ahí es cuando Rabbi Shimon dice, recibe malkut, bekol sheu, o sea, con un grano de trigo, y Jajamim dicen que tiene que tener kazait. Pero si es harina, según todos se necesita ¿qué? Kazait. Así opina quién, así explica Rabbibi en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. Sin embargo, Rabbi Yirmiyah en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish dice otra explicación. De la misma manera que hay mahloket en un grano de trigo, si es suficiente un grano de trigo o se necesita kazait, también hay mahloket en ¿qué? En harina. O sea, ya sea en grano de trigo, ya sea en harina, según Rabbi Shimon, lo que sea que pruebe malkut, y según Jajamim, kazait. Bien, la Gemara pregunta sobre esta segunda explicación sobre el mía lo siguiente. No me cuadra en nuestra Mishnah. Rabbi Shimon, ¿qué le dice a Jajamim? Rabbi Shimon le dice a Jajamim, ¿que tú no estás de acuerdo conmigo que una persona que come una hormiga va a estar hayab? Y le responde Rabbi Shimon, Rabbi Shimon le pregunta a Jajamim, ¿tú no estás de acuerdo con una persona que come una nemalá, una hormiga, tiene que recibir malkut? Le responde Jajamim, no, porque es de su forma, porque está en la forma en la cual fue creada. Entonces Rabbi Shimon le dice, no, entonces también el grano de trigo, que está en la forma que fue creado. Vemos que ¿qué le dice Rabbi Shimon? Grano de trigo, o sea, grano de trigo y no
harina. O sea, que todo lo que Rabbi Shimon opina es que grano de trigo que fue creado. O sea, no. Aquí Rabbi Shimon está respondiendo a Jajamim. Según tú, que tú me estás preguntando de hormiga y tú opinas que cuando es de la forma que fue creada, está hayab, aunque inclusive que sea menos de kazait, o sea, por lo menos estás de acuerdo conmigo. Cuando es un grano de trigo, también de que sé que haya malkut. Pero yo mismo, mi opinión propia es que también en harina hay malkut en lo que sea. O sea, cuando le dijo Rabbi Shimon que estás de acuerdo conmigo en un grano de trigo, es según lo que me estás diciendo que una hormiga, por ser por la manera que fue creada, está hayab, estás de acuerdo conmigo, por lo menos en un grano de trigo, que también está hayab. Pero yo mismo, dice Rabbi Shimon, opino que inclusive en harina. Y la primera pregunta, bueno, y según Jamín, ¿por qué efectivamente no recibe malkut? Según esta explicación de la Birmía, no recibe malkut que según ambas explicaciones, según ambas explicaciones están de acuerdo que según Jajamim, en un grano de trigo, aunque esté de la forma que fue creado, no recibe ¿qué? No recibe malkut. ¿Por qué no? Es bria. De la misma manera que no está de acuerdo Jajamim en hormiga, que está hayab, también aquí debería estar hayab. Dice, no, Jajamim opinan, sí, cuando fue creado, cuando está de la misma forma que fue creada, y es briat neshama. ¿Qué es briat neshama? Una criatura, tiene vida. Ahí es que decimos que es suficiente importante, aunque no es kazait, está hayab. Y por eso una hormiga aplica esto. Pero un grano de trigo no es criatura, es una plantita, es un grano. Entonces, aunque esté de la forma que fue creado, no está hayab hasta que haya kazait según Jajamim. Y la hermana trae una prueba de una baraita a favor de la explicación de Rabbi Mía. La baraita dice que Rabbi Shimon dice que cuando una persona come lo que sea, recibe malkut. Y todo lo que se necesita kazait es únicamente para temas de Corbán, una persona que come sin querer algo que tiene que traer corbán, ¿sí? Ahí es cuando tiene que comer kazait. Pero para el resto de las cosas, o sea, cuando tiene que traer corbán por algo de comida, es que tiene que comer kazait. Pero cuando la consecuencia es que malkut, cuando tiene que traer corbán, cuando la consecuencia es corbán, kazait. Pero cuando es malkut, ahí kol shu, dice Rabbi Shimon. Y no especifica ahí grano de trigo, harina, más malo que sea, kol shu. O sea que también en harina, según Rabbi Shimon, kol sheu, y va a tener que recibir malkut, aunque no es beriano, digo harina como ejemplo, aunque no es beriano, aunque no está en la forma que fue creada. Esto cuadra con la segunda explicación de Rabbi Mía, que dice que Rabbi Shimon aquí opina lo que opina, no solamente en beriá, sino también en algo que está en kol sheu, de lo que sea, aunque no esté de la forma que fue creada. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.